Jaime Betancourt es el nombre de un hombre que vivió una de las historias más impresionantes por allá de los años 70. Un testimonio que estás a punto de escuchar que sin duda va a impactar tu vida, va a levantar tu fe y te va a mostrar lo grande que es nuestro Dios. Aleluya. Lo grande que es el poder de Dios, que está por encima de la ciencia, que está por encima de la medicina, que está por encima de cualquier obra humana. Hay un poder más grande, hay un poder más alto, que es el poder del nombre de Jesús, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien tiene que decir amén ahí en casa. Aleluya. Mira qué lindo. Y Jaime Betancourt fue un hombre nacido en Tegucigalpa, Honduras. Este hombre estudió bachillerato en aquel lugar hasta que fue motivado por sus padres para ir a estudiar medicina a Guatemala. Era el gran sueño de su vida. Así que emprende viaje y va hasta Guatemala. Era un joven sano, lleno de salud, lleno de sabiduría, de inteligencia. Era un joven que toda su adolescencia, su juventud, fue el primero en las calificaciones y ahora estaba cumpliendo el sueño de su vida. Pero cuando llega a Guatemala, experimenta una situación que cambia su vida para siempre. Siempre que lo invitaban a alguna actividad, alguna fiesta, él simplemente no le gustaba salir. Él era alguien de casa, que no le gustaba bailar, que no le gustaba salir a beber, que no le gustaba hacer las típicas cosas de los estudiantes de medicina de aquel entonces. Pero sin embargo, él comenzó a hacerse de amigos. Y uno de los amigos de los cuales él tuvo una amistad, hizo una influencia tan grande en su vida que ocurre algo en él que cambiará su vida de una forma tan radical que va a convertir a este joven llamado Jaime en otra persona. La historia comienza con a los 6 meses de estar estudiando medicina, uno de sus amigos tanto se burlaba de él, que no salía, que no tenía novia, que no, su vida era tremendamente aburrida, que le dice: vamos un día a una discoteca para que lo pases bien y para que por fin te sueltes y para que por fin conozcas el mundo. Así que le dijo: suéltate un poquito, deja de estudiar tanto y vamos a la discoteca. Es fin de semana, así que divirtámonos un poco. Así que él, tanto era la insistencia que toma la decisión de ir hacia la discoteca. Y cuando llega a la discoteca era un lugar donde él nunca había estado. Veía a las jovencitas entrar y salir de aquel lugar. Entraban muy arregladas, muy vestidas, pero a los 20, 30 minutos salían todas desordenadas, salían muy raras, con un aspecto extraño. Y él se preguntaba qué era lo que sucedía. Y cuando está ahí, uno de sus amigos le dice: vamos, tenés que probar algo, probar algún cigarro, tienes que divertirte, tienes que vivir esta experiencia. Y él le dice: no, yo no tomo nada de esas cosas. Pero una vez más fue tanta la insistencia de su amigo que él de pronto toma uno de los cigarros que le pasaron y empieza a fumar. Y empieza a fumar, y del momento que empieza a fumar siente cómo despierta en él algo que nunca había despertado, que era esas ganas de experimentar en su cuerpo lo que da la droga, en este caso la marihuana. Y él se pasa toda la noche fumando y fumando y fumando. Y nota de que empieza a experimentar más atrevimiento y logra empezar a hablarle a las chicas y le empieza a decir una cantidad de chistes y empieza a hacerse el galán con las chicas. ¿Por qué? Porque todo eso se lo estaba entregando la
la droga que estaba empezando a experimentar. Pero luego pasa el tiempo, sale de aquel lugar y la marihuana que él había probado aquel día ya no le satisfacía. Se empezó a volver una especie de adicto. Y fumaba y se la pasaba horas y horas hasta que no lo satisfacía. Quería probar algo más fuerte de lo que había probado aquella noche en la discoteca. Así que su amigo, una vez más, lo lleva a la casa de un hombre. Y este hombre era un hombre que comerciaba, vendía estupefacientes, drogas más duras, drogas que hacían alucinar a quienes la probaban. Y cuando llega a aquel lugar, ese hombre muy negociante le dice: yo tengo algo para ti, yo tengo algo que nunca has probado. Y le dice: te voy a dar de esta droga y te lo voy a dar a un precio muy accesible para que la experimentes. Y él, ya totalmente influenciado y ya totalmente con estas ganas de probar algo nuevo, accede a eso. Así que le ponen una droga a la vena. Mire cómo va subiendo esta historia y vamos a llegar hasta el punto donde su vida cambia por completo. A él lo inyectan y le inyectan una droga, y esa droga no era nada más ni nada menos que heroína. La heroína es una de las drogas más fuertes, que provoca alucinaciones, que provoca cambios drásticos en el cuerpo de una persona. Y luego de probar esa droga, si antes tenía un grado de adicción, ese grado de adicción ahora se dispara y se vuelve totalmente dependiente de las drogas. Pasan los años y estudia con mucha dificultad medicina. Pasan 5 años y él, a pesar de estar arrastrando las notas y con mucha dificultad, logra llegar al fin de su carrera y logra llegar al día de su titulación. Y cuando está a punto de cumplir su sueño, por allá en el año 1977, va a la ceremonia de entrega de título. Y cuando va camino a recibir el título con todas las personas sentadas, doctores, profesores, familiares, de pronto, él, cuando va encaminándose a tomar el título, se desmaya y cae como muerto en el suelo. Los demás, en primera instancia, pensaron de que se había desmayado por la emoción del momento, por experimentar una emoción tan grande. Así que no le toman asunto y lo empiezan a asistir al lado. Pero pasan los minutos y él no recuperaba la conciencia. Y entre los doctores que estaban ahí reunidos, notaron de que lo que le estaba pasando era algo mucho más grave que un simple desmayo. Así que reaccionan rápido y lo llevan a la urgencia, a un hospital. Y cuando llega al hospital, lo internan de una forma urgente, rápida, de una escala mayor. Y cuando está ahí en la camilla, se le acercan una cantidad de doctores, de enfermeras, y empiezan a intervenirlo, a escanearlo por todos lados. Y él no despertaba, y no despertaba, y no despertaba. Y cuando pasan un buen tiempo, unos minutos, de pronto, este hombre llamado Jaime abre los ojos. Y cuando abre los ojos, era literalmente, dice él, como una bestia que despertó totalmente enfurecido. Estaba totalmente fuera de sí. Y cuando despierta, con unos ojos totalmente enloquecidos, se lanza en contra de una enfermera y, sin darle tiempo a los demás para reaccionar, este hombre va y ataca los ojos de la enfermera y le rompe uno de sus ojos y la deja sangrando en aquel lugar. Se le lanzan todos encima y empiezan a tratar de dominarlo y no podían dominarlo porque la fuerza que había en él, enloquecido totalmente, superaba la fuerza de los enfermeros, de los doctores que se le lanzaban encima tratando de controlarlo y que no le hiciera daño a las demás enfermeras.
Así que lo siguen examinando, lo tratan de controlar, lo amarran, y cuando lo examinan y le hacen una serie de estudios, llegan a la conclusión de que este hombre tenía un tumor cancerígeno en el cerebro y que estaba en un estado esquizofrénico de los más altos que había. Era un hombre que, de ser un estudiante de medicina, ahora se le descubría este tumor y ahora le diagnosticaban una esquizofrenia de por vida. Un hombre totalmente fuera de sí de por vida. Esta es una historia real. Y cuando sucede esto, este hombre lo dan por perdido. Los médicos dicen tiene 3 meses de vida y con eso va a perder la vida. Lo desahuciaron y los padres, desesperados, lo llevaron a un hospital en los Estados Unidos, y a uno de los hospitales más avanzados que habían en aquella época. Y cuando lo llevan allá, los médicos lo empiezan a examinar su cerebro. Y para tratar con el tumor que tenía, no encontraron nada mejor que perforar su cabeza. Y cuando perforaron su cabeza, lo que notaron y experimentaron que de su cerebro comenzaba a salir un olor putrefacto que era insoportable. Todo eso empieza a pasar y este hombre, una vez más, lo declaran loco de por vida. Así que lo mandan de vuelta a Guatemala y lo encierran en una clínica para locos, pero para locos totalmente sin destino, sin propósito, sin futuro, sin nada. Lo encierran los padres totalmente destrozados, lo tienen que dejar literalmente en una reja para locos. Cuando a él lo encierran ahí, él cuenta literalmente que se volvió como un monstruo. Era una persona que nadie se quería acercar a él. Las enfermeras, cuando le venían a entregar la comida, no era que se lo pasaban en las manos, era literalmente como alimentar una bestia. Se la dejaban en el suelo y cerraban la celda y no le permitían tener contacto con nadie. Pero para ese entonces, en Guatemala, había un hombre muy sencillo, muy humilde. Un hombre que Dios lo había llamado del campo a la ciudad a predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos saben de que la palabra de Dios es poderosa? Aleluya. Y era un hombre casi analfabeto. Era un hombre que no tenía ningún tipo de estudios, que venía del campo. Pero había una diferencia en este hombre. Estaba lleno de la gloria de Dios, lleno de la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben de que Dios unge vidas y las usa grandemente? Y este hermano se llamaba José María Muñoz, conocido en Guatemala como el hermano Chemita. Este hombre, antes de partir con el Señor, Dios lo usó para fundar más de 800 iglesias en Guatemala. Mientras tanto, Jaime Betancourt, este hombre del cual te hablaba, estaba encerrado en la reja 8 de la clínica de locos de Guatemala. Y nadie se le quería acercar a él por el olor que salía de su cerebro. Y resulta que un día, a eso de las 4 o 5 de la tarde, estaba el hermano Chemita orando en su casa. Y estaba orando y clamando al Señor, cuando de repente el Señor se le revela y le habla. Y le dice: hijo mío, quiero que vayas a la clínica para locos mentales porque tengo un trabajo para ti. Aleluya. ¿Cuántos están escuchando esto? Tengo un trabajo para ti. Y cuando él escucha eso, él piensa de que el Señor le estaba hablando por uno de sus amigos que era director de esa clínica de locos.
Así que le dice, amén, Señor, yo voy a ir a aquel lugar. Termina de orar, se pone de pie. Pero él nunca imaginó para qué era lo que Dios lo estaba llamando. ¿Cuántos saben de que Dios nos habla y nos usa para cosas poderosas? ¿Sabes que la Biblia habla de que cuando Jesús se movía y entraba a las aldeas, las vidas de las personas eran transformadas? ¿Cuántos están escuchando esto? Y este hombre iba a ser literalmente un emisario de el Espíritu Santo para llevar la palabra de Dios a un hombre que estaba en una clínica psiquiátrica. Y cuando este hermano Chemita toma la decisión de ir a la clínica, llega a aquel lugar, saluda a uno de a los conocidos que había ahí, pero para llegar a la sala del director, él tenía que pasar por un pasillo donde estaban todas las celdas de los que estaban en la clínica psiquiátrica. Y cuando va pasando por ese pasillo, de pronto el Espíritu Santo le habla y le dice, siervo mío, quiero que mires a tu derecha. Y cuando él mira a la derecha, observa a un hombre totalmente fuera de sí. Fue tan impactante para el hermano Chemita ver a este hombre que literalmente se asustó, se llenó de miedo y de espanto por el aspecto que tenía este hombre, y no solo por su aspecto, por el olor que expedía. Y cuando lo mira lleno de miedo y lleno de asombro, el Señor le dice, ese loco que ves ahí va a ser un vaso que yo usaré para mi gloria. ¡Aleluya! ¿Sabes que así le sucedió también al Señor Jesús cuando fue a la ciudad donde estaba el Gadareno? Dice la Biblia de que cuando Jesús llegó a aquel lugar, había un hombre que nadie se le quería acercar, que estaba en medio de los sepulcros. Y cuando estaba ahí, el Señor habla a ese hombre y lo hace libre. Lo que estás a punto de escuchar es lo mismo que el Señor hizo con aquel Gadareno. Entonces este hombre, llamado hermano Chemita, se le queda mirando al que estaba en la celda. Y el hermano Chemita realmente no lo podía creer. Le dice, Señor, ¿realmente quieres que le hable? ¿Realmente tú vas a hacer algo con este hombre? Y el Señor le recuerda ese pasaje donde dice, no te he dicho que si crees, ¿qué? Verás la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y el hermano Chemita luchaba con el Señor. Pero Señor, ¿realmente tú quieres que ore por esa persona? Esa persona, nadie quiere entrar, nadie puede entrar, ni los enfermeros, ni los doctores, nadie, porque ese hombre está fuera de sí. Ese hombre está en un estado tan grave que puede literalmente matar al que entra a esa celda. No tiene ningún límite. Pero el Señor le insistía y le dijo, tienes que entrar a esa celda y orar por ese hombre. Entonces llama a los doctores, llama al director, llama a sus amigos y le dice, tengo que entrar a esta celda. Y le dijeron, no hay manera, no puedes entrar, porque este hombre puede matarte. Y él le dijo, yo tengo que entrar a ese lugar. Y le dijeron, no hay manera, no te vamos a abrir la puerta porque tu vida va a estar en peligro. Así que el hermano Chemita, lleno de la presencia de Dios, le dice, en el nombre del Señor Jesús, les mando que me abran esa puerta. Así que no les queda de otra. Y le dicen, bueno, bajo su responsabilidad, toma la llave y abren la reja del loco de la reja número 8. Abren el lugar. Cuando abren, él entra
Y no es que dejan la puerta abierta, la cierran detrás de él. Y era una celda de más o menos 5 metros cuadrados, donde solo este hombre estaba. Y este hombre cuenta de que él se creía un tigre y corría de un lado a otro. Y cuando ve que entra una persona a su reja, él se empieza a agitar y se empieza a volver loco. Y empieza a saltar, y a saltar, y a saltar, y a saltar, y a prepararse para atacar a este hombre que había entrado a su reja. Y cuando está a punto de saltar para atacarlo, el hermano Chemita levanta una mano al cielo y dice: la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. Y cuando le dice eso, este hombre cae al suelo como muerto. Y cuando cae al suelo como muerto, el hermano Chemita se le lanza encima y pone una mano sobre él y empieza a orar en el nombre de Jesús. Eres libre en este día. El Señor me trajo para hacerte libre. El Señor me trajo para que seas un testimonio para todos, para miles de personas. El Señor va a hacerte libre ahora, y toda esa locura, todo ese tumor se va a ir ahora. Y empezó a clamar por ese hombre, y ese hombre estaba en el suelo, inconsciente. Todos estaban mirando la escena, todos estaban impresionados de lo que estaba sucediendo. Y cuando él estaba orando ahí, y pasaron varios minutos en los que él estaba clamando y clamando: Señor, hazlo libre, Señor, transforma a este hombre, sana. Pasan unos minutos y de pronto este hombre abre los ojos. Y cuando abre los ojos, ve a este hermano Chemita sobre él, gritando: la sangre de Cristo tiene poder y te hace libre. Y él despierta y dice: ¿y por qué me tienen aquí secuestrado ustedes? ¿Qué me están haciendo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me tienen así? Dice. Aleluya. ¡Wow! Y cuando este hombre dice esto, el director de la clínica psiquiátrica ve a este hombre hablar español, y cuando lo ve hablar con los ojos ya fijados, el director dice, exclama y grita y dice: Dios mío, no puede ser lo que estoy viendo. Fue tan grande su impresión de que el director se cayó desmayado al suelo de emoción. No lo podía creer. Las enfermeras, los que estaban ahí, cayeron de rodillas y dijeron: esto no puede ser. No hay manera que este hombre esté hablando así como está hablando. ¿Cuántos saben de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Sabes qué? Si Jesucristo sanó ayer, sana hoy y sanará mañana. ¡Aleluya! Cuentan los testigos de este testimonio tremendo, de que mientras el hermano Chemita oraba por este hombre, ahí tendido en esa reja, la perforación que tenía este hombre en su cerebro con un tumor, y con eso lo era expediendo de él putrefacto, mientras el hermano Chemita oraba por él, ellos veían literalmente con sus ojos cómo ese orificio comenzaba a cerrarse y a cerrarse y a cerrarse y a cerrarse, y no podían creer lo que el Señor estaba haciendo, porque el Señor dijo: no te he dicho que si crees, ¿qué? Verás la gloria de Dios. ¿Sabe que a este hombre lo sacaron de la clínica psiquiátrica? Y lo primero que hicieron es llevárselo a un hospital para examinarlo de pies a cabeza. No lo podían creer. Y lo primero que se propusieron los doctores es examinar si ese tumor seguía ahí donde él estaba.
y qué es lo que había pasado en su cerebro para que este hombre tuviera un cambio que era imposible para la ciencia. Cuando lo meten en una serie de escáner, los médicos se encuentran con una cosa asombrosa, y es que en su cerebro no había ningún rastro de tumor. Aleluya. Tenía un cerebro totalmente sano y nuevo. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice en Juan 8:36, así que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. ¡Aleluya! ¿Sabes qué? Este testimonio que acabamos de escuchar es un testimonio que tú puedes buscarlo y que puedes ahondar más en él. Pero ¿sabes qué? Este es un testimonio de que Dios cambia vidas y hace milagros en este día. Si tú estás escuchando este mensaje y has estado viviendo una situación la cual tú dices es imposible. A lo mejor tú dices, la situación que he estado viviendo yo, me desahuciaron los médicos. Los médicos dicen, me diagnosticaron con una enfermedad. A lo mejor los médicos te han dado un tiempo determinado de vida. Yo quiero contarte de que a mi padre, por allá en el 2018, le dijeron, usted va a vivir cierta cantidad de años y no le queda más vida. Y por la gracia de Dios, ya ha pasado mucho más del tiempo que los médicos le dijeron. ¿Sabes por qué? Porque Dios todavía hace milagros. ¡Aleluya! Mi padre hace poco fue al doctor y el doctor, historia de la vida real, le dijo, pero ¿qué tenemos aquí? Tenemos al milagro. Tenemos al milagro sentado acá. No lo podemos creer. Usted ya no debería estar en este mundo. Pero mi padre, para la gloria de Dios y por la gracia de Dios, está sin dolor, hace su vida normal, a veces se levanta más temprano que todos, va, vuelve, hace su vida. Todo eso lo hace el Señor Todopoderoso y Él lo puede hacer contigo también. ¿Sabes por qué? Porque si hay alguna imposibilidad que ha venido a tu vida, si hay alguna situación difícil que ha venido a tu vida, si hay algo terrible que ha venido a tu vida, quiero decirte que hay un Dios más grande que tus problemas. Hay un Dios más grande que la crisis económica. Hay un Dios más grande que el problema familiar que puedes estar experimentando. Hay un Dios más grande que esos dolores que puedes estar experimentando en tu cuerpo. Hay un Dios que es sanador. Hay un Dios que es proveedor. Hay un Dios que es salvador. Hay un Dios que hace libre al que clama a Él. ¿Y sabes lo que quiero decirte a través de este mensaje? Es que Dios no es atraído por la necesidad, sino por la fe. ¿Lo están escuchando esto? Dios no es atraído por la necesidad, sino por la fe. Dios se tuvo que valer de un hombre que le creyó a Dios y que hizo un acto de obediencia hasta ir hacia ese hombre en la clínica psiquiátrica. Dios se va a mover en nuestras vidas, no por nuestra necesidad. Hay muchas veces nosotros que estamos experimentando diferentes necesidades. Pero en este día quiero decirte que Dios se va a mover a favor de tu vida, de tu familia, de tu casa, de tu economía, de tu salud. Cuando te pongas de pie y le digas, yo le creo a Dios. Yo creo que Dios tiene todo el poder para rescatarme, para sanarme, para salvarme. La Biblia cuenta de una mujer que tenía el flujo de sangre. Y dice que pasó años sin poder ser sanada de ese flujo de sangre. ¿Y sabes qué? Ella no experimentó sanidad hasta el día en que decidió creer
que cuando Jesús pasara por aquella ciudad, ella iba a ser sana. Aleluya. ¿Sabes qué? Algunas veces creemos que vamos a conmover a Dios por nuestra necesidad. Dios no se conmueve simplemente por la necesidad, sino por la fe de aquel que está necesitado. Esa mujer dice que se levantó y dijo esto: si tan solo tocare el borde del manto de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos en este día se levantan y dicen, si tan solo toco el borde del manto de Jesús? Yo me recuerdo en ocasiones en la universidad o en ocasiones años atrás, donde le decía, Señor, yo quiero experimentar un milagro. Y me acuerdo que nos reuníamos y cantábamos una alabanza de una mujer de Dios que se llama Doris Machín. Y una alabanza que decía, oh Señor, escucha mi oración, atiende a mí tu oído, por favor. Y comenzábamos a clamar a Dios por situaciones difíciles que estábamos experimentando. Y yo le decía, Señor, vamos a ver tu gloria. Tú te vas a glorificar en la universidad. Tú te vas a glorificar en esto. Tú te vas a mostrar tu gloria. Dios muestra su gloria en nuestra vida diaria. Cada problema que estés experimentando es una oportunidad para que veas la gloria de Dios. Cada situación difícil que experimentes es una oportunidad para que veas la gloria de Dios. ¿Cuántos lo están creyendo? Aleluya. Dice la Biblia que esta mujer se levantó y dijo, si tan solo tocar el borde del manto de Jesús. Hoy por hoy, muchos de nosotros hemos estado viviendo un cristianismo sin poder. Un cristianismo donde no creemos que Dios actúa hoy, ahora, sobre nosotros. Pero déjame decirte que Dios hace milagros. El Señor hace milagros. Aleluya. Dice que la mujer se levantó y se empezó a abrir paso entre la multitud. Si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, seré sana. Si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, seré sana. Hasta que de pronto, abriéndose paso entre la multitud, toca el manto de Jesús. Y el Señor dice, ¿quién me ha tocado? Pero Señor, si todos te apretan. No, alguien me ha tocado porque virtud salió de mí. ¿Sabes qué? El poder de Dios viene sobre nuestras vidas cuando decimos, Señor, yo me agarro de ti y no me voy a soltar. Me recuerdo años atrás que compartimos un mensaje de por qué en el África ven tantos milagros impresionantes los evangelistas cuando van a predicar. Evangelistas como Reinhard Bonnke iban a predicar y las cruzadas evangelísticas veían milagros impresionantes. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que experimentaban eran que ellos decían, o Dios o me muero. O Dios me sana en esta cruzada o me muero, porque eran personas que no tenían acceso a medicina, acceso a doctor, acceso a seguro médico, acceso a nada. No tenían ni dinero, ni acceso, ni nada. O Dios me sana o me muero. ¿Sabes qué? Cuando llegan a ese punto están listos para que Dios haga milagros instantáneos en la vida. Hoy por hoy hemos minimizado el poder de Dios en nuestras vidas. Hemos perdido esa fe grande de que Dios puede hacer milagros hoy. ¿Por qué? Porque no lo creemos, lo racionalizamos. Pero quiero decirte en este día que si has abandonado ese tipo de fe, el Señor te dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Aleluya, cuando estén escuchando esto. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, ya le habrías dicho a ese problema, salte de aquí, muévete de aquí para allá y se trasladará, dice la Biblia. Para ustedes, nada será ¿qué? Imposible. En este día quiero decirte, Dios puede transformar tu vida en un instante. A lo mejor alguien me está escuchando
Y dice, hermano, yo me he alejado de Dios también. Me alejé del Señor, me alejé de esa fe gloriosa y ahora tengo puesta mi fe. Hay personas que se han alejado de Dios y ahora no es que no tengan fe en nada, ahora ponen su fe en otras cosas. Ponen su fe en esta pulsera roja, en este hilo lana roja que se pone aquí para protegerse de males. Ponen su fe en el horóscopo, en las cartas. Ponen su fe en algún monje tibetano. Ponen su fe en otras cosas, cuando nada de eso se compara al poderoso Dios, más grande que todo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si hoy estás escuchando este mensaje y dices, yo he desviado mi fe. He desviado mi fe en las situaciones que he estado viviendo. He desviado mi fe y la he puesto en cosas mundanas. En este día quiero decirte, vuelve a poner tu fe en el autor y consumador de nuestra fe. En el que era, el que es y el que ha de venir. Aleluya. Hay algo que Dios va a hacer contigo esta noche. ¿Cuántos lo creen? Hay algo que Dios va a hacer contigo. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Yo quiero que levantes tus manos ahí en casa. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate en la vida de los que están escuchando ahora este mensaje. De los que han oído este testimonio y esta palabra de salvación. Tu palabra dice, Señor, venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo les haré descansar. Levanta tus manos ahí en casa, en el nombre de Jesús. ¿Cuál es tu situación difícil? ¿Cuál es tu problema difícil? ¿Cuál es tu aflicción en esta noche? En el nombre de Jesús. El Señor se acercó a un hombre ciego de nacimiento y le dijo, ¿qué quieres que te haga? El Señor se acerca hoy día a ti y te dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Cuántos levantan la mano al cielo y le dicen, Señor, necesito sanidad sobre mi cuerpo en el nombre de Jesús? Sanidad sobre mi vida en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos van a orar ahora por un hijo que a lo mejor se ha alejado de la casa, se ha ido lejos? A lo mejor un hijo que está perdido en las drogas. ¿Cuántos van a orar por un esposo, por una esposa que a lo mejor ha estado alejada y ha estado desunida de la familia? En el nombre de Jesús levanta un clamor al cielo. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé en el nombre de Jesús. Levanta tus manos al cielo y di conmigo, Señor, creo. Señor, creo en un Dios todopoderoso, en un Dios que cambia vidas. Creo en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores. Creo que Dios hoy se lleva toda enfermedad de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Vamos, pon una mano donde esté la enfermedad, donde esté el dolor en tu cuerpo. Vamos, lo cree, lo estás creyendo. Aleluya, lo estás creyendo ahí en casa. Pon una mano donde esté el dolor, donde esté la dolencia en el nombre de Jesús. Si es el cuello, si es el corazón, si es una pierna. La palabra del Señor dice, y pondrán las manos sobre los enfermos. ¿Y qué? ¿Y seguirán enfermos o serán sanos? Serán sanos, dice la Biblia, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos se levantan como esa mujer del flujo de sangre? ¿Cuántos se levantan como el hermano Chemita cuando escuchó, vea a la clínica psiquiátrica y ora por el loco de la celda 8? En el nombre de Jesús. Vamos, pon una mano donde esté la dolencia, el dolor. Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Espíritu Santo, vamos clamando al Señor ahí en casa. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, te anhelamos. Te anhelamos. Te necesitamos. Ahí en casa comienza a clamar a Dios. Padre, 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 Padre. Los que están orando por libertad en su cuerpo. Los que están orando por libertad en alguna adicción. Los que están orando por libertad en su familia. Los que están orando por un milagro económico. Por un milagro en sus finanzas. Por un milagro en su negocio. Vamos, recibe este rema de Dios ahí. Padre, 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 en el nombre de Jesús. Esa unción del cielo, de lo alto, comienza a venir sobre ti ahora.
Como el Señor dijo sobre sus discípulos, reciban el Espíritu Santo. Señor, recibimos una unción fresca del cielo, una unción de sanidad, una unción de liberación. La Escritura dice: donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Aleluya. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Libertad sobre tu cuerpo. Libertad sobre toda depresión. Sobre todo desánimo. Sobre toda angustia. Se va de tu mente ahora en el nombre de Jesús. La Escritura dice: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo en el nombre de Jesús. Padre, oramos por esos hogares, todos los que estén pidiendo oración por sus hogares. En el nombre de Jesús, di Señor. Los que están orando para que su familia conozca a Cristo, levante su mano y diga conmigo: creo y veo por la fe a mi familia recibiendo a Cristo.